No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. En los momentos difíciles de esta pandemia hemos aprendido a priorizar lo importante, el bienestar de nuestros seres queridos. Por eso en Morena donaremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas contra el COVID-19. Mientras otros partidos gastan ese dinero en propaganda llena de mentiras, para nosotros por encima de todo está primero la salud de los y las mexicanas. Porque el dinero, como el poder, solo sirven si se ponen al servicio del pueblo. En Morena estamos unidos para sumar ideas, esfuerzos y esperanzas. La lucha nos reúne y nuestra diversidad nos fortalece. Juntas convertiremos los retos en victorias. Juntos vamos a consolidar la cuarta transformación. Este movimiento avanza con honestidad y austeridad, en el barrio y en el campo, con millones de manos, mentes y corazones. Este partido le pertenece al pueblo. Cuando gana Morena, gana el pueblo de México. La cuarta transformación está avanzando de la mano de la gente. ¿Cuándo antes un gobierno había puesto a los pobres por encima de todo? ¿Cuándo se había entregado una pensión a todas las personas mayores y becas a tantos jóvenes? ¿Cuándo se había trabajado para garantizar atención médica y medicinas gratuitas? Para Morena, el poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. El gobierno de la Cuarta Transformación garantizará que todas y todos recibamos la vacuna contra el COVID-19. Y en Morena pondremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas. Y que éstas lleguen a cada rincón del país, parejo, sin distinción social, sin influyentismo y sin corrupción. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México. La Cuarta Transformación está poniendo fin a los excesos del pasado, cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan. Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial. Cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. En los momentos difíciles de esta pandemia hemos aprendido a priorizar lo importante, el bienestar de nuestros seres queridos. Por eso en Morena donaremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas contra el COVID-19. Mientras otros partidos gastan ese dinero en propaganda llena de mentiras, para nosotros por encima de todo está primero la salud de los y las mexicanas. Porque el dinero, como el poder, solo sirven si se ponen al servicio del pueblo. En Morena estamos unidos para sumar ideas, esfuerzos y esperanzas. La lucha nos reúne y nuestra diversidad nos fortalece. Juntas convertiremos los retos en victorias. Juntos vamos a consolidar la cuarta transformación. Este movimiento avanza con honestidad y austeridad, en el barrio y en el campo, con millones de manos, mentes y corazones. Este partido le pertenece al pueblo. Cuando gana Morena, gana el pueblo de México. La Cuarta Transformación está avanzando de la mano de la gente. ¿Cuándo antes un gobierno había puesto a los pobres por encima de todo? ¿Cuándo se había entregado una pensión a todas las personas mayores y becas a tantos jóvenes? ¿Cuándo se había trabajado para garantizar atención médica y medicinas gratuitas? Para Morena, el poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio de los demás. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada. El gobierno de la Cuarta Transformación garantizará que todas y todos recibamos la vacuna contra el COVID-19. Y en Morena pondremos la mitad de nuestro presupuesto para la compra de vacunas. Y que éstas lleguen a cada rincón del país, parejo, sin distinción social, sin influyentismo y sin corrupción. Porque la salud es un derecho, no un privilegio. Morena, la esperanza de México. Buenas tardes, compañeros, amigos, a todos los que nos siguen cada 8 días en este taller de estudio y de reflexión en el que procuramos informar a nuestra militancia y a los simpatizantes de la transformación, del proyecto de transformación que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Desde ahora, en esta población, en este municipio de Zaragoza, desde el que transmitimos, al que acudí con algunos compañeros, con el propósito de reunirme con la militancia, animarla a seguir en su esfuerzo
de organización y de trabajo decidido en respaldo de la política de nuestro presidente. Una militancia viva, una militancia leal y muy comprometida en este Distrito 3 Federal en nuestro estado de Puebla y en particular la militancia de Zaragoza. Agradezco particularmente al profesor Javier Dinorín, gran militante que nos ha recibido y organizado esta reunión en la que no solamente han estado compañeros del municipio de Zaragoza, sino de muchos otros municipios de este distrito y de distritos colindantes con él. Me doy un tiempo para platicar de esto y decirles que la reunión ha sido fructífera y que estamos ya de forma decidida tomando como militantes en nuestras manos el futuro de nuestro movimiento, el futuro de nuestro partido. Esta militancia viva no depende de las estructuras superiores, jerárquicas, en virtud de que nuestro partido es un partido de bases y de militancia, y esta ha decidido tomar en sus manos el proyecto y la concienciación de todo el pueblo con el propósito de construir ciudadanía. Vamos adelante con este programa del 28 de agosto de 2021 desde el municipio de Zaragoza, como ya les he anunciado. Tendremos la participación de la militancia en voz de una joven militante de este municipio también, Rubí Rodríguez Dinorín. Iremos después al espacio cultural ya habitual entre nosotros y en el que trataremos hoy, como hemos venido analizando, la obra, el arte de fotógrafos mexicanos destacados. Ahora tocará a una fotógrafa, a una mujer, Graciela Iturbide, venir a nuestro programa y mostrar a ustedes la gran fotografía de esta extraordinaria artista que es Graciela Iturbide, una de las mejores fotógrafas que ha tenido México. Luego trataremos, bajo el título Un paradigma de hipocresía, traición y codicia, el caso de Anaya. Pero no solo veremos el caso de Anaya, de Canallín, de este individuo panista o pseudopanista o lo que quieran, porque ahora sus propios correligionarios lo atacan y lo exhiben como el delincuente, el traidor que es, sino trataré esto como un paradigma de la corrupción de la clase política mexicana y también del grave problema que nos ocasionaron estos vendiendo su voto y su conciencia cuando en la Cámara de Diputados y en la de Senadores la votación y las reformas de las leyes y las reformas constitucionales, todavía más grave, se encontraban en manos de individuos venales que vendían sus votos, traficaban con ellos y violentaban el mandato que el pueblo les había conferido, poniéndolos en esos lugares de representación popular, no representación ni de cúpulas ni de intereses particulares. Ya lo analizaremos in extenso y trataremos una serie de vertientes de este problema. Como verán, no solamente es Anaya, es un paradigma, como lo digo en el título que encabeza este apartado. Después de esto, trataremos el crecimiento que no gusta a los adversarios, con disciplina presupuestaria, con austeridad y sin vivir de préstamos, sin haber contratado préstamos, sin haber comprometido al erario. El gobierno federal avanza y México crece contra lo que nuestros adversarios sostienen. Finalmente, con un video del sindicato de maestros y este terrible, bochornoso asunto, más para ellos que para nuestro presidente, de su detención en un acto al que iba y el impedimento que tuvo material de participar en la mañanera en días recientes. ¿Y esto por qué? Bueno, porque tenemos un descontrol de los vicios, producto de los vicios tradicionales, de los vicios antiguos, de esos que no acaban de irse. Pero esto
evidencia el modo de conducirse del presidente, su cercanía con el pueblo y la demostración de que en México sí hay verdadera democracia y respeto a ideas distintas. Hay libertad de expresión. Luego trataremos ya en foro de la militancia, y para esto invito nuevamente, no solamente lo haremos al final, sino en el transcurso de toda la exposición que tengo, intercalaremos las opiniones, los discursos, las críticas, las preguntas de todos los que nos ven desde lejos, y haremos que los que están aquí presentes, quedan todavía una buena cantidad de compañeros de estos municipios, ya algunos se han tenido que ir, lamentablemente el clima aquí en la sierra es terrible y muchos hermanos conciudadanos nuestros han sufrido en sus personas, en su patrimonio, lo indecible, y ahora los traslados, si ya de por sí eran difíciles, con algunas carreteras en mal estado, ahora son todavía más riesgosos, más tardados, y por eso algunos tuvieron que salir anticipadamente. Estamos aquí desde la 1 de la tarde. Empezamos hoy y vamos a escuchar la voz de una militante joven del municipio de Zaragoza, Distrito 3 Federal. Desde aquí, desde Zaragoza, Rubí Rodríguez, una joven militante de nuestro partido, nos dirige un mensaje. Zaragoza, puerta de entrada a la sierra nororiental de nuestro estado, lugar que durante muchos años fue reconocido por el paso del ferrocarril interoceánico. En 1880, inmigrantes de Zaragoza, España, se establecen en el lugar, y a su hacienda, que abarcaba grandes extensiones de bosque, la nombraron Zaragoza, que en 1930 se constituye como municipio libre. Nuestro municipio tiene una población aproximada de 16.752 habitantes. La actividad preponderante es la agricultura, el comercio con la venta de ropa y fruta de temporada, además de los productos que se cultivan en hortalizas caseras. El principal motor económico es el magisterio. Desde el año 2005, un grupo de habitantes nos unimos para participar en la revolución pacífica instrumentada bajo los ideales del licenciado Andrés Manuel López Obrador, para llevar a cabo la transformación de nuestro país. La lucha no fue fácil, pero después de muchos años logramos que nuestro líder esté dirigiendo esta bonita nación, que es del pueblo y para el pueblo. En esta revolución pacífica nos hemos forjado miles de niñas y niños que nos vamos incorporando poco a poco en la lucha, al lado de nuestros padres y de nuestro gran presidente. Lograr la transformación de nuestro país es una premisa necesaria para acabar con la corrupción. Hoy tenemos el gusto de recibir a nuestro compañero, licenciado Mario Bracamonte González, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, en una transmisión más de su taller de estudio y reflexión desde nuestro municipio de Zaragoza, quien nos mantiene informados sobre las cuestiones políticas y culturales de nuestro país y del actuar de nuestro presidente de la República, así como a compañeros de las bases obradoristas de otros municipios. Desde el municipio de Zaragoza, Puebla, les enviamos un cordial y caluroso saludo. Gracias a nuestra compañera Rubí Rodríguez, gracias a los compañeros militantes del municipio de Zaragoza, en particular a este municipio, y en general a los militantes, a los compañeros militantes del Distrito 3. En la sierra hay gente muy valiosa, hay un movimiento vivo y hay una militancia que sigue en pie de lucha y está dispuesta a respaldar el proyecto del presidente como hasta ahora lo ha hecho a pesar de las adversidades, y hará escuchar su voz, porque esto es lo verdaderamente importante, que al pueblo se le escuche, es democracia. Vamos a hablar en el espacio cultural, como he venido hablando, de Manuel Álvarez Bravo y de Gabriel Figueroa en las dos ocasiones anteriores, tratando de fotografía,
En el primer caso de Gabriel Figueroa, un fotógrafo de cine en la época del cine de oro mexicano, y en el segundo caso, un fotógrafo que participó también en el cine, pero sobre todo se dedicó a la fotografía fuera del cine. En ambos casos descubrimos lo profundamente mexicano. En el caso de Figueroa, su ojo descubrió el espíritu, la esencia del ser nacional. A Álvarez Bravo se le acusa a algunos detractores de fabricar cierta realidad nacional, pero sin embargo yo considero que refleja en una época un tanto posterior el México citadino, las calles y el ser mexicano también. Y finalmente ahora trataremos, antes de tratar a Tina Modotti y algunos otros, ella extranjera, a una alumna de Álvarez Bravo. Y ella es Graciela Iturbide. Graciela Iturbide nació en la Ciudad de México en 1942 y a los 11 años de edad recibió como regalo de su padre una cámara fotográfica. El talento que ya tenía, porque en el artista el talento es fundamental, claro, cuenta la capacidad técnica y cuenta refinar ese talento y aplicarlo. Pero ella tenía talento ya desde entonces. En la Universidad Nacional Autónoma de México estuvo y fue alumna y asistente de Manuel. El espíritu. Al ver una fotografía no se ve burdo, grosero, lo que refleja, sino hay una serie de simbolismos y siempre hay un sentimiento, una sensación de captar el alma del fotografiado, el espíritu del lugar, nos traslada a esos lugares y además nos dice algo. Es una mirada antropológica la de Graciela Iturbide, de conocimiento del ser humano, en particular de los grupos humanos en nuestro país. Graciela Iturbide, en un primer momento, yo creo que ya rebasó esto, tuvo 60, digamos, en las primeras 2 décadas, porque inició su trabajo fotográfico plenamente ya en los años 70, unas 60 exposiciones individuales y colectivas en el país y en el extranjero. Ha sido merecedora, acreedora a una serie de premios nacionales e internacionales. El Premio Nacional para la Cultura y las Artes de 2008 en México es el más destacado, pero ha sido premiada en París, por ejemplo, como una fotografía del mes. Ha tenido premios en Leverkusen, en Alemania, en Suecia, en Japón, el gobierno de Japón la premió, también en Italia, en España, en Inglaterra, en los Estados Unidos, y viajó grandes extensiones de territorio en nuestra América, Iberoamérica. Estuvo en Panamá, en Cuba, y ha fotografiado en varios lugares del mundo. Tiene su fotografía y su prestigio como fotógrafa, gran predicamento, gran extensión en todo el mundo. Y yo lo que quiero es principalmente que ustedes disfruten su fotografía, vean los retratos suyos y sobre todo los que hace de seres humanos en particular. Aunque hay uno bellísimo allí de una parvada de aves, de pájaros, pero fotografías en blanco y negro muy hermosas que pueden ustedes apreciar y admirar como un patrimonio cultural y artístico. La belleza, como he dicho siempre, el hombre eleva el espíritu y procura y fomenta
una mejoría humana y por tanto una mejoría social fundamental. Construir, reconocer nuestro patrimonio y nuestra cultura y construirlo a partir de lo que hemos recibido de nuestros antepasados es vital. Los entornos hermosos generan mejores personas. Quien aprecia el arte, quien convive con él, crece espiritual e intelectualmente. Vamos a acompañar a las fotografías de Graciela Iturbide un fragmento musical, ahora un tanto distinto porque en los últimos he puesto música del siglo XX, música académica del siglo XX. Ahora pondré una composición musical de 1772 en el periodo de la Nueva España, de José María García, oriundo de Chalco, el actual Estado de México. Es una composición, es del conjunto de obras Guitarra Barroca en la Nueva España, que acompaña a las fotografías de la gran artista Graciela Iturbide. Muy bien, espero que hayan disfrutado de la fotografía de Graciela Iturbide y de esta obra de guitarra barroca, novohispana, de José María García, nacido en Chalco en el siglo XVIII, obra de 1772. Un paradigma de hipocresía, de traición y de codicia, el caso Ricardo Anaya. En cuanto a los delitos cometidos por nuestros anteriores gobernantes o desgobernantes,
Hay una serie de conductas tipificadas como delitos por las leyes penales, pero hay otras que además de ser delictivas, son inmorales, en su mayoría todas, y hay otras más todavía que pueden ser considerados obras criminales en contra de nuestra patria, delitos de lesa patria. Esos delitos, los de traición a México, que son aún más graves que los delitos del orden común. Robar del erario es grave. Utilizar el puesto para lucrar, para beneficiar a la familia, para beneficiar a un grupo ideológico, político, de amigos, de conocidos. Utilizar las influencias y el poder para aplastar a los débiles, quitarle al pueblo lo que es de él, abusar del poder en forma prepotente y soberbia, humillar al pobre y al débil, todo es grave. Cada cosa es más grave que la anterior. Pero todavía es más grave, aún si cabe, el abiertamente traicionar a la patria y destruir sus intereses, venderse al extranjero, venderse a otros, corromperse, y esto todavía es peor, cuando quien lo hace ejerce un puesto, un cargo que le fue conferido por el pueblo para su representación. Este es el caso de Ricardo Anaya, pero no solo es el de Ricardo Anaya, es el caso de muchos políticos que en el pasado utilizaban los cargos para enriquecerse y no les importaba el pueblo ni el país. Pero se llegó a límites vergonzosos, verdaderamente ignominiosos, indignantes en grado sumo. Y estos casos, o entre estos casos, se encuentra el de la aprobación de las reformas estructurales. Las reformas estructurales no son otra cosa sino el dictado de los organismos financieros internacionales, de las grandes potencias económicas privadas y de las grandes potencias estatales extranjeras para dirigir y organizar nuestra economía y nuestro devenir nacional en función de sus intereses, que son casi siempre contrarios a los del pueblo mexicano. Estos intereses se cebaban en particular en el sector energético, porque estuvo fatal, pésima la reforma educativa, terrible la reforma fiscal, espantosas todas las reformas que formaban parte de ese plan por México o ese pacto por México que fue suscrito por muchos que ahora se esconden y algunos otros que tenemos muy cerca, inclusive un poquito arriba de nosotros. Bueno, pues si algo es más grave dentro de todo eso, es la llamada o la mal llamada reforma energética. ¿Y por qué lo es? Porque fue la entrega vil y descarada del patrimonio nacional, sobre todo de la energía indispensable, necesaria para el progreso de nuestro país. Todo esto bajo el falso argumento de que Pemex y la Comisión Federal de Electricidad eran empresas quebradas, que tenían una imposibilidad absoluta para salir adelante, para prosperar como empresas, para competir. Con esta furia privatizadora que viene de una ideología que está acompañada de muchos intereses, ideología estúpida además, que pretende que todo lo que es público está mal y todo lo que es privado está bien. Ahí tienen a sus Antones, Ronald Reagan, Margaret Thatcher sobre todo, a la que le molestaba profundamente aquello que no fuera individualista. No existía la sociedad, no existía la comunidad, no existía el interés público y todo se limitaba al impulso privado, que era el único generador de riqueza, sobre todo cuando era profundamente egoísta.
el mentir rotundo, la demostración de la falsedad, de la falacia, esta lo da la propia realidad. El crecimiento exponencial de pobres y la acumulación de mucho dinero en muy pocas manos que hemos vivido en México durante los gobiernos neoliberales. Anaya, los panistas, los priistas, los perredistas, los que firmaron el Pacto por México, pero sobre todo los que aprobaron la reforma energética, son traidores a México. Pero sumémosle un pequeño ingrediente. Gente como Anaya se dejó corromper por Peña Nieto y recibió dinero, según ha descubierto la Fiscalía General de la República, lo evidencia y lo prueba, a cambio de su voto. Un ruin, un cobarde, un traidor y un cínico. Vamos a ver el video en el que el fiscal Gertz Manero expone ante los senadores qué es lo que ha descubierto la Fiscalía en la investigación que sigue en contra de Anaya. Es el caso de una corrupción a nivel del Estado para entregar los bienes de la nación a cambio de recibir prebendas, de recibir contratos, de recibir dinero. Ese es quizás uno de los escándalos en contra de la integridad y del patrimonio de nuestro país más importante. No es como lo quieren plantear quienes están haciendo una defensa que me parece que es francamente deleznable. No, esto es un asunto de fondo, esto es un asunto de la nación mexicana y es un asunto del patrimonio de todos nosotros. Bueno, creo que ha estado deficiente el sonido, pero debo decirles que el fiscal Alejandro Gertz dijo en el caso de Ricardo Anaya que es un escándalo, es una corrupción a nivel del Estado para entregar los bienes de la nación a cambio de recibir prebendas, de recibir contratos, de recibir dinero. La defensa que hace de esto Ricardo Anaya, según lo dice el propio fiscal, es deleznable. ¿Sí? Es una vergüenza lo que estamos viviendo. Y este cínico de Ricardo Anaya, que se atreve todavía a retar a nuestro presidente, siempre lo he dicho, es un vulgar y un barbaján, a retarlo en un plan como aquellos que dicen, vas a hacer lo que yo digo porque yo te pago. Le dicen a un funcionario público digno. No, no es así, no es un nivel de empleado, no es su empleado para hablarle de esa manera y ni aún a los empleados. El respeto a la figura presidencial y además este es un pillo, es un delincuente, lo digo, aunque con la reserva que nos impone la presunción de inocencia, dejemos que la Fiscalía investigue y que se haga justicia, poniendo a disposición de las autoridades judiciales el asunto y al mismo Anaya. Dice el Proceso, la revista Proceso, Ricardo Anaya salió de México a Texas desde principios de julio, dice la Fiscalía General de la República. Desde allá graba sus videos este cínico y reta al presidente, pero en el sumum de la cobardía, porque además bien es que se sabe culpable y tiene miedo y tiene mucho y tiene razón de tenerlo, pero no tiene valentía ni dignidad, ni mucho menos probidad, porque tan sabe que es culpable que ya huyó del país. Este señor, en los tiempos en que pretendía ser presidente de México o en los anteriores, mandó a su familia a Atlanta y vivía, iba y venía a los Estados Unidos. Es decir, le interesaba tanto el país que lo que más le importa, que es su familia, la mandó a vivir a otro país. Y él mismo vive en esa realidad de muchos de estos que dice nuestro presidente aspiracionistas, de esta gente que ha venido, a lo mejor de clases medias, y ha encontrado el modo de lucrar y convertir sus vidas en las vidas de magnates, como el mal ejemplo, como los que le han dado mal ejemplo anteriores, que escandalosamente se han enriquecido
que a fin de cuentas el propósito de entrar a política de estos es hacer jugosos y pingües negocios. La Fiscalía General de la República difunde información del presunto soborno de Anaya para aprobar la reforma energética. Como les digo, Anaya no debe ser acusado nada más de corrupción, no debe ser acusado de peculado o de empleo de su cargo público para beneficiarse, que sí, también, pero sobre todo debe ser acusado de traición a la patria, porque él y otros tantos, y él dirigiendo a los diputados del PAN, ahora lo niega, aprobó la criminal reforma energética que puso de rodillas a nuestro país ante los grandes poderes transnacionales e hizo y puso en gravísimo riesgo nuestra soberanía nacional. Todo el trabajo de rescate de la soberanía energética que se da en este sexenio, en este gobierno, tiende a revertir este crimen y está costando mucho, porque no solamente son las disposiciones jurídicas, es también y sobre todo revertir el desastre, el atraso al que sometieron y en el que dejaron a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Una destrucción planeada, pensada, preconcebida y ejecutada rigurosamente con el propósito de destruir la fuerza de las industrias estatales, de la electricidad y del petróleo, para ponernos a merced de las transnacionales que los reciben como socios menores o como empleados y agentes suyos, a estos apátridas que son capaces de traicionar hasta su madre, en el caso de que la tuvieran. Y bueno, vamos a ver cómo el mismo Lozoya, porque aquí ya viene la acusación entre ladrones, Lozoya y luego ese senador que tanto, diputado y secretario de Estado, que tantos dolores de cabeza ha dado y que tiene tantos principios, que pasa del PRI al PAN y del PAN vuelve al PRI, y desde esa segunda o tercera opción criticaba a Anaya en su momento, y que es el inefable Lozano. Y también otro más que se dedican a develar, a descubrir ante los ojos del pueblo mexicano, al que quiera escuchar, cómo un ladrón le dice ladrón al otro ladrón cuando el reparto del botín no ha resultado equitativo o cuando se han incumplido ciertos acuerdos entre criminales. El Financiero dice que Anaya recibió 6.8 millones de pesos de soborno para aprobar la reforma energética. Creo yo que es poco dinero para los grandes negocios que hacen por allá. Creo que se repartieron mucho más y en algún taller, hace ya muchos meses, traje una información que ahora no encuentro, en la que se daba cuenta de cómo los panistas habían aceptado cierto monto de dinero y al darse cuenta de lo que valía este asunto para Peña Nieto y sus compinches, fueron a chantajear, a amenazar a los priistas con no aprobar la reforma si no les daban mucho más dinero. Y ahí se negoció no solamente dinero, sino diputaciones, senadurías y gubernaturas y prebendas diversas. La Fiscalía General de la República publica evidencias contra Ricardo Anaya por recibir sobornos para votar a favor de la reforma energética. Así se las gastaban. Y ahora vamos a ver un video en el que Ricardo Anaya, esto les va a revolver las vísceras, es indignante, pero hay que hacer de tripas corazón, y para poder saber quiénes son nuestros adversarios y analizarlos bien, es necesario tragar a veces esta hiel. Vamos a escuchar a Ricardo Anaya retar a Andrés Manuel López Obrador y dice que él declara, que lo traigan de Texas, vamos a ver si también declaran los hermanos de Andrés Manuel López Obrador, Pío y Martín, a mistificar todo, a confundir todo
y a pensar que es lo mismo recibir dinero en no sé qué cosa, porque en realidad jamás se ha demostrado, ni se demostrará, que los hermanos de nuestro presidente se hayan corrompido o hayan estado en el ejercicio de un cargo público. Y sin embargo esto es gravísimo porque es una traición a la patria, pero tratan de cubrir con cortinas de humo sus crímenes en contra de la nación y del pueblo. Vamos a escuchar a Canallín. Tú me invitas a que me presente este jueves en el reclusorio norte para que me metan a la cárcel 30 años. Y me animas diciéndome que según tú no importa ir a la cárcel cuando eres inocente. No le he podido explicar a mi hijita de 9 años por qué el presidente de México dice que no importa que vayas a la cárcel cuando eres inocente. Pero bueno, vamos a ver qué te parece lo siguiente. Yo me presento a declarar, pero que sea el mismo día, a la misma hora, ante el mismo juez que tus 2 hermanos, Pío y Martín López Obrador, y que nos den exactamente el mismo trato y que se valoren nuestras pruebas de la misma manera. De ellos hay video recibiendo dinero en efectivo, Andrés Manuel. Las acusaciones contra mí son un invento tuyo en la boca de Lozoya. O sea, por eso no hay pruebas. O a ver, con toda confianza, Andrés Manuel, dinos, ¿no será que no puedes proceder en contra de tus 2 hermanos porque el dinero que están recibiendo en esos videos en realidad era para ti? A ver si alguna reportera o reportero me hace favor de comentarte y a ver si te animas a proyectarlo y a comentar el video. Saludos, presidente. Que pase usted un buen día. Bueno, esto no tiene desperdicio para darnos cuenta de la contextura moral o inmoral, pero así se dice, de Anaya. Nos lo retrata de cuerpo entero. Primero es un pelafustán. Graba un videíto desde su escondrijo, pero todo es inventado, por eso huyó, por eso se fue, porque evidentemente el pobrecito es víctima de calumnias y de una invención. Ahora resulta que nos hemos inventado los mexicanos y ha inventado la Fiscalía que el señor aprobó la reforma energética, que se unió, que se coaligó, que se asoció con los priistas para hacerlo y que existen declaraciones múltiples de que esto se dio previo soborno. El señor se dedicó por lo pronto, y es evidentísimo, a luchar en contra de los intereses de México. No necesitaría ni siquiera haber dinero de por medio para enjuiciar a todos los criminales traidores a México que aprobaron esta reforma. Pero lo más grave es que son unos cínicos. Y dice, todavía, repasemos el video, que no importa lo que sucede, y dice también, que no es relevante, que es una invención, que le explique el presidente de la República a su hija de 9 años, que tiene que explicarle el presidente de la República a su hija de 9 años, que ojalá la eduque bien para que no salga tan ladrona como él, que tiene que explicarle lo que dice el presidente, que no debe tenerse miedo de ir a la cárcel cuando se es inocente. Él no lo entiende porque él nunca estuvo en la lucha social, porque él nunca ha corrido el riesgo de ser enjuiciado injustamente por una venganza política, que esta no la es, sino es la justa sanción, la investigación y justa sanción a un delito o a un presunto delito. Claro que no le va a explicar ni a él ni a su hija lo que jamás entenderán. Y luego la ridiculez. Anaya no sabe que los asuntos se conocen por turno y según el lugar de comisión del delito, y que es competente el juez del lugar donde se ha cometido el delito. Y que no puede mandar llamar con el mismo juez, en la misma hora, en el mismo lugar, a los hermanos del presidente y él mismo.
Es ridículo, es risible, es absurdo. El señor no sabe ni siquiera cómo funciona el orden jurisdiccional y el orden jurídico en México. Pero además, salirse con el estúpido expediente de es que los otros también son delincuentes y entonces que también si van ellos yo voy, en lugar de responder por las conductas que ha cometido. Pero además no tiene nada que ver una cosa con la otra, es una cortina de humo, como ya lo dije, y es una vergüenza. Y ahora saca sus conclusiones porque aparecen unas personas en video recibiendo dinero. Bueno, hasta un trabajador se le puede grabar recibiendo su salario. ¿Qué significa eso? Nada, nada. Porque cualquier ciudadano puede recibir el dinero que crea conveniente y realizar los negocios que estime convenientes en un país de libertades. Pero lo que no puede hacer ni debe hacer es traicionar a su patria y es en el ejercicio de un cargo público recibir un soborno para conducirse de determinada manera, en particular siendo diputado, torcer el voto para beneficiar no a la nación, sino a grupos de interés de los que es sirviente. Vergüenza les debería dar. Antes de continuar, quiero invitar a todos los que nos están escuchando, y bueno, si están en ánimo los presentes, a hacer algún comentario o dirigirnos algunas preguntas, alguna participación de la naturaleza que ustedes quieran, siempre y cuando tenga relación con lo que estamos tratando o con nuestro partido, con nuestro movimiento y con el proyecto. Aquí, la vez pasada, participaron en la ciudad de Puebla, en el municipio de Puebla, algunos compañeros que estaban presentes. Más adelante podremos dar en unos 5 minutos si algún compañero de por acá quiere participar y mandar un mensaje o comunicarnos algo a todos los que están viendo en redes sociales, a todos nuestros compañeros de todo el estado, alguna impresión suya, algún comentario breve o dirigirnos alguna pregunta para que podamos, en la medida de nuestras posibilidades, contestarla. Y lo mismo recibimos, como ya lo hemos dicho desde hace semanas, los comentarios de quienes nos están viendo a través de Facebook, a través de las redes sociales. Vamos a continuar y después de esto damos pie si es que hay comentarios. En la mañanera de hace algunos días, nuestro presidente presentó e hizo que se pasara un video en el que aparecen dos individuos que sirvieron al mismo régimen neoliberal, uno en el PAN y otro en el PRI. Bueno, el del PRI, al PAN y luego al PRI, que es Lozano, Javier Lozano, los presentó en un video en el que ellos, es decir, gente del mismo sistema y que participó en lo mismo, porque Lozano era un gran porrista del Pacto por México y de las reformas estructurales, y Cordero trabajaba íntima y cercanamente con Calderón. Bueno, que estos individuos acusan a Anaya. No lo acusa el presidente ni la fiscalía, lo acusan sus correligionarios, lo acusan sus excómplices. Vamos a escuchar esto. Y esto es sobre su propia explicación. Música, maestro. Por un lado, el terreno más la construcción terminada en 2016. Ahora, ¿de dónde obtuvimos el dinero para comprar el terreno y para poder construir la nave industrial? El dinero provino de 3 fuentes principales. Hipotequé mi casa, obteniendo un crédito en Banamex. Se contrató un crédito para el terreno en el propio parque industrial. Y de los ahorros que teníamos tanto nosotros en lo personal como en la propia empresa. A ver, no tan rápido. Habla de 3 fuentes de financiamiento. Crédito hipotecario, de Banamex. ¿Cuál crédito hipotecario? ¿Cuándo lo contrataste? ¿Por qué cantidad? ¿Ya lo pagaste o cuánto debes? Luego hablas de un crédito del propio parque industrial. No, eso se llama vender fiado, porque el parque industrial es de tu compadre Manuel Barreiro. Y luego hablas de ahorros. ¿Ahorros en serio, Ricardo? Habiendo sido en esa época diputado federal, tus ingresos te daban para tener a tu familia viviendo a todo lujo en Atlanta, tú visitándolos todos los fines de semana y encima tener tu guardadito para un terreno y luego para la construcción, que como dice el propio avalúo que tú muestras, de casi 30 millones de pesos.
No, no me salen las cuentas. Continuamos. Yo le vendí a una empresa que se llama Manhattan Masterplan. Su accionista principal es el arquitecto Juan Carlos Reyes. Es un arquitecto muy conocido en Querétaro. Que ya quedamos que eso es falso. El arquitecto Reyes no tenía nada que ver al momento de que tú vendiste tu nave industrial a esta empresa, que por cierto ya fue declarada como empresa fantasma por el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. Y los accionistas resultan ser Luis Alberto López López, chofer, sí, de tu compadre Manuel Barreiro, y la esposa del contador del propio Barreiro. Con un capital original de 10,000 pesos, 50 días después son capaces de comprarte la nave industrial en 54 millones de pesos. Vaya, vaya. Continuamos. Ahora, finalmente, se ha cuestionado que de dónde obtuvo el dinero la empresa que a nosotros nos compró la nave industrial. Pero eso, por obvias razones, yo no lo puedo saber. Claro que sabes cuál fue el origen de ese dinero. Pues ya lo sabemos todos los mexicanos. Anaya en la red de lavado de dinero. 2, que llame a declarar a los Barreiro y a Ricardo Anaya. Y 3, que pida a la autoridad financiera los estados de cuenta de los Anaya. También hay evidencia periodística de que hay una discrepancia muy importante entre los ingresos reportados y el patrimonio de Ricardo Anaya y su familia. Bueno, aquí creo que nos faltó Cordero, que aparecía al final. Cortamos antes de tiempo, pero aquí aparece Lozano acusando a Anaya. Y no del asunto del haber recibido un soborno para votar a favor de la reforma energética, sino de otro asunto. Se ve que este tiene varios. Y es un inexplicable enriquecimiento de 30 millones de pesos que dice que obtuvo con un crédito hipotecando su casa. Y que esto, pues, es producto de su pequeño, de su disminuido salario como diputado federal. Nadie le cree, ni siquiera los que participaron con él en otras fechorías, o comulgaban con sus ideas, o con sus intereses, más bien, porque no llegan a ideas. Es importante, algunos dirán, seguimos insistiendo en lo que pasó en los sexenios anteriores. Y es importante decir por qué lo hacemos. Porque queremos que quienes critican al presidente, a nuestro presidente, quienes dicen que este gobierno es un desastre, quieren regresar a ese estado de cosas. Por eso es importante recordar en dónde estábamos, cómo se conducían nuestros representantes, qué es lo que hacían en contra del pueblo de México y cómo todos ellos estaban allí para enriquecerse en una escandalosa corrupción. Eso es lo que quieren muchos, que regrese ese mundo, ese estado de cosas en el que todo cuenta menos el pueblo y el país. Por eso es importante recordarlo, evidenciarlos, para que no vuelvan nunca más. Y también para que esas conductas sean reprobadas por todos los mexicanos y no se vuelvan a permitir. Vamos a dar paso a algunas participaciones de los que nos escuchan, nos ven y también de los presentes en intervenciones breves presenciales de ellos, y vamos a intercalar los comentarios. Mireya Moreno Flores dice que el CENTE intentó provocar a nuestro presidente de la República, pero lo dejó con un palmo de narices porque demostró su calidad humana y ellos se quedaron con su vileza. Es un honor estar con Andrés Manuel López Obrador. Ya pasaré, terminando este bloque, el video en el que nuestro presidente transmite desde la camioneta y se conecta con los que están esperándolo en la mañanera por este espectáculo bochornoso del sindicato de maestros, que lamentablemente no están ni siquiera entendiendo que este gobierno sí ve por ellos y sí se ha preocupado por sus intereses. Porque la mal llamada reforma educativa, que no fue reforma educativa, sino una reforma laboral destructora de los derechos de los maestros, fue dejada sin efecto y revertida por nuestro presidente. Lamentablemente hay gente que no entiende, y el que es malagradecido y es traidor no merece confianza. Pero la habilidad política se impuso y ahora quien se ha desprestigiado es el sindicato de maestros y no el presidente de la República. Juan Galán, de Guadalupe Victoria, se está compartiendo un comunicado de afiliación. ¿Qué opino yo? Bueno, la Secretaría de Organización de Morena ha emitido, ya no entendemos porque no se entienden entre ellos,
Mario Delgado dice que no va a haber nada y que hasta julio habrá algo. Y la secretaria de organización parece ser, Xóchitl Zagal, parece ser que está iniciando, que quiere iniciar una afiliación o una reafiliación. En 8 días les tendremos noticias de esto. A mí me preocuparía que nuevamente esto se extendiera sin límites y sin medida. Por ahí dicen algunos, y esto me preocupa más, que le han dado la encomienda a los diputados federales de afiliar. Imagínense ustedes, en muchísimos de los casos, individuos que ni de nuestro partido son, ni comulgan con nuestras ideas ni con nuestros principios, ¿a quién afiliarán? ¿A quién afiliará un corrupto? Pues a otro corrupto. ¿A quién afiliará un traidor? Pues a otro traidor. Sin embargo, quiero tener las reservas del caso y la prudencia necesaria. En 8 días, una vez que investigue, les informaré cuál es la verdad, porque vivimos también de una cantidad tremenda de rumores. Por cierto, el tiempo para la convocatoria a la renovación de la dirigencia nacional y las dirigencias estatales me parece que ya concluyó, porque según estatutos, y si vamos hablando de año con año, para poder tener renovación de los órganos el 20 de noviembre, fecha de los estatutos, debiera convocarse con 3 meses de anticipación al proceso. Ya no sucedió, ya no sucedió. Este 20 de agosto no hubo tal convocatoria. Me agradece José Luis Nexticapa Molina, de aquí del municipio de Zaragoza, mi presencia. Yo les agradezco mucho más su hospitalidad, su tenacidad, su ejemplo, su testimonio de lucha. Vamos a darle voz a alguno de nuestros compañeros presentes aquí. Eduardo González, por favor, si le pasan un micrófono y nos comparte, y aquí que lo graben también, para perpetua memoria. Y nos dice nuestro compañero de qué municipio es y nos transmite un breve mensaje. Bueno, estamos en los asuntos técnicos. ¿Ya? Vamos adelante. Licenciado, ¿ahí? ¿Ya escucha? Eso pasa directo. Ok. Licenciado, buenas tardes. Un placer estar el día de hoy con todos los compañeros de las bases de Morena Zaragoza. Y más que una pregunta, sería su punto de vista acerca de la jugada que se maneja en los medios nacionales de comunicación, donde se dice que Olga Sánchez Cordero es una jugada del juego de ajedrez de nuestro presidente de la República. ¿Cuál sería su punto de vista sobre esa situación, licenciado Mario? Muy bien, gracias por la pregunta. Bueno, todos podemos especular y pensar qué es lo que pasa por la mente del presidente. Me parece un cambio muy positivo, habida cuenta de que se requieren reformas constitucionales urgentísimas, en particular 3 concretas: la reforma política, la reforma del INE y la reforma de los organismos electorales, profundizar la reforma energética y la reforma de la Guardia Nacional a fin de terminar con este cáncer que es la inseguridad en el país. Yo creo que la exsecretaria, ahora exsecretaria de Gobernación, hará un buen papel por su procedencia, el conocimiento que tiene de otros partidos, tiene una pertenencia antigua al PRI, y además por el manejo al que se suma la experiencia en la Secretaría de Gobernación, y yo creo que tendremos elementos más leales al presidente. No quiero meterme en Honduras, pero parece ser que ha habido algunos que han tenido lealtades un tanto frágiles, o más bien están más interesados en sus intereses particulares que en los del proyecto. Me parece que de esta manera
llevará bien la voz de nuestro presidente y la nueva legislatura requerirá una gran cantidad de negociaciones. No nos olvidemos que las reformas constitucionales requieren de las dos terceras partes del Congreso, es decir, en ambas cámaras, la reforma constitucional más los congresos estatales. Las reformas constitucionales no se pueden dar por una mayoría simple, no se pueden dar ni con los aliados que tenemos, requerirán un trabajo político intenso de negociación. En toda democracia y aún en el régimen, en el sistema que tenemos de partidos, es posible, es deseable y no es traición el llegar a acuerdo o acuerdos con otras fuerzas políticas cuando está en juego el interés de la nación. Y ojalá se logre convencer y llegar a acuerdo a otras fuerzas políticas de que estas reformas constitucionales son vitales para que el país avance y para que se acaben ciertas lacras y logremos en estos tres aspectos, yo diría hay uno más todavía, que es el de la reforma, los asuntos fiscales, que no parecen ser tan relevantes ahora que lo son, pero la seguridad pública, los asuntos de la soberanía energética y la necesarísima reforma al Instituto Nacional Electoral y a todos estos órganos que eran refugio de un montón de individuos que se enriquecían y yo no acabo de encontrarles ningún sentido. Se quejaban de la excesiva burocracia antes y ellos hicieron crecer el aparato del Estado de forma desproporcionada. Dice también dice Jesús Núñez, recuerde que en México ha habido muchos pactos y como usted dice siempre han engañado al pueblo. Es cierto, estos pactos por México han sido acuerdos de traición al país y en contra de sus intereses. En particular, este pacto que firmaron PAN, PRI y PRD y algunos más, porque contenía la obediencia o la ejecución de los principios neoliberales. Más privatización y beneficio a las grandes transnacionales y a los intereses plutocráticos nacionales y no al interés nacional. No soy enemigo de la libre empresa ni mucho menos, pero de la empresa auténtica y verdadera que se dedica a generar verdadera riqueza y no la de los piratas que roban, atracan, se convierten en monopolios, evitan la competencia, reciben privilegios fiscales, pagan una miseria a sus trabajadores y se benefician de esos salarios bajos, cometen injusticias, contaminan la tierra, el agua y causan en suma un desastre donde están. Ahí me venía a la mente una frase de Tácito, el historiador romano antiguo, que dice que aquellos que destruyen, asesinan, matan y generan o crean un desierto a donde llegan y a eso le llaman paz, y legalidad, y moral, y todo. Lo que hacen estos individuos es crear desiertos económicos, desiertos de derechos, desiertos de dignidad humana. ¿Para qué? Para que ellos en el desierto gobiernen y manden, donde nadie les pueda poner un límite. Pero ya llegó el mundo de la legalidad, del Estado de Derecho, de la soberanía, y los intereses de la nación son prioritarios. No puede estar un interés individual por encima del interés de la colectividad y de la nación. Samuel, ya no, o no sé leer o no saben escribir. Torres. Adelante Mario en contra de los canallines, hay muchos, que nos impuso en tantos municipios Edgar Garmendia y su camarilla de Lambrijos. Así dice, yo no estoy corrigiendo palabras. Pues sí, porque el espíritu canallesco no está nada más fuera de nuestro partido. Desgraciadamente las malas mañas se aprenden también adentro y hay compañeros, yo ya les diría excompañeros, porque compañero es el que persevera en los ideales y los principios.
No podemos ser compañeros de traidores, ni compañeros de corruptos, ni de vendedores de candidaturas, ni gente que se sirve primero antes de servir al resto, ¿verdad? Porque a legua se ve, además, la incapacidad de estos individuos para dirigir lo que sea, porque no pueden dirigir ni sus personas. Pero bueno, contra todo eso tenemos que luchar y limpiar a nuestro partido. No tenemos nada en contra de las personas en concreto y no las odiamos, pero estamos en contra de esas conductas que no debemos tolerar y condenar, y sí condenar enérgicamente. Vamos a darle participación a otro compañero de por aquí, a Diego Cabrera, para que pase aquí a hacernos algún comentario, compañero de Zacapuastla. Vamos a ver qué tiene que decirnos a todos nosotros. Muchas gracias. Sí se escucha. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, bienvenido al Distrito 3, licenciado Mario, como siempre, pues un gusto escuchar toda esta parte de cultura general, cultura política que tanto hace falta a toda la ciudadanía. Le agradezco también la invitación del profesor Javier Dinorín, gracias, y a todos los compañeros, a los presentes y a los que nos ven por las redes sociales, pues invitar a que compartamos, a que esto que nos pone el ejemplo del licenciado Mario del círculo de reflexión, pues lo repliquemos nosotros en nuestros municipios, invitar a que lo hagamos, a que retomemos esa organización y esa concientización que sigue haciendo falta, a pesar de que ya pues el presidente Andrés Manuel está haciendo un excelente trabajo. Pues la crítica siempre ha existido y siempre pues nos están ahorita atacando mucho, pero es muy importante que la gente pues se anime a participar en este tipo de eventos. Entonces, pues yo agradezco que lo siga haciendo, esa constancia, ese ejemplo que nos da, y pues estamos para apoyarnos como compañeros del distrito. Eso es todo, licenciado. Gracias. Muy amable. También consejero de nuestro partido. De los consejeros que sí hacen su papel y su labor de consejeros. Y por eso también tenemos aquí otra consejera, compañera nuestra, Marisela Luján, que también pase aquí a comentar lo que quiera, lo que crea conveniente. Y allí desde San Juan, Chutetelco. Buenas tardes, mi nombre es Marisela Luján, de San Juan, Chutetelco, consejera. Mi pregunta es para la militancia. ¿Recibirán a las personas como Eloísa y Claudia Rivera y Saúl Papaki, que andan recorriendo en los distritos? Cuando no hicieron nada por la militancia, ahora ya los buscan. Que ahorita es pagarles con la misma moneda. ¿Por qué? Porque no hicieron nada por nosotros. Yo lo que sí, mi pregunta es para la militancia. ¿Qué harían ustedes? ¿Los volverían a recibir a estos personajes que son de Armenta y Edgar Garmendia? Gracias a Marisela, nuestra compañera Marisela Luján, consejera también de nuestro partido. Bueno, yo no me dirigió la pregunta a mí, la militancia la va a contestar, y la forma mejor de contestar, o la mejor forma de contestar, es con hechos, no con palabras. Solamente un consejo siempre: el que traiciona una vez, traiciona siempre. No se puede mentirle al pueblo tan descaradamente diciendo que nos importa, cuando nuestros actos son absolutamente contrarios a esa verdad. Y sobre todo, también la sanción del pueblo a quien se ofrece para desempeñar un cargo, lo desempeña y lo desempeña mal, y no sirve al pueblo y se sirve a sí mismo. Yo creo que quien hace esto no merece el respaldo del pueblo, mucho menos de la militancia consciente de Morena. Pero es una decisión personal, en conciencia. Creo que estamos bien formados políticamente y que ya no volveremos a las andadas, que es volverle a creer a quien nos ha mentido. Participaciones también de Tecamachalco, nuestra compañera también consejera Samara Aguilar. Compañeros, nuestros han sido verdaderos perseguidos políticos por ideales y por defender causas justas. Lo que hace el canallín es solamente tratar de comparar lo incomparable. Ya lo dijo AMLO, no somos iguales. Estoy totalmente de acuerdo, compañera, así es exactamente.
Las dos vidas son distintas y los hechos demuestran la coherencia y la autenticidad. Nadie puede acusar a nuestro presidente ni de corrupto, ni de mentiroso, ni de traidor. Y sin embargo no podemos decir lo mismo de este individuo que hace acusaciones absurdas en su contra y que evade, huyendo a los Estados Unidos, su responsabilidad, la responsabilidad con México. Juvencio Limón de Cuautempan: a unirnos, compañeros, los verdaderos protagonistas del cambio verdadero. De esta manera podremos contrarrestar la embestida de la derecha corrupta de siempre. Hay que unirnos, hay que llegar a acuerdos con todos, menos con los traidores y los corruptos, pero con los demás sí. Hay que levantarnos por encima de nuestros egoísmos, de nuestros intereses e inclusive de las diferencias que hayamos tenido. La unidad y la organización nos van a dar grandes resultados, se los puedo garantizar. Por eso es importante que en todos los municipios de nuestro estado lleguemos a acuerdos con nuestros compañeros, con los que han estado en otros grupos, digámoslo así, pero que han seguido leales a los principios y a los ideales. Y aquellos compañeros que regresan arrepentidos y que no hicieron caso, ahora les decimos: te lo dije, que te iban a fallar. Pero ahí se fueron, con los cantos de sirena, se fueron porque les iban a dar una candidatura o les iban a ungir al suyo, y ya vieron que no, compañeros. A ver si así entendemos, y ahora regresamos al buen redil, aquel de los principios y de los ideales y de la lucha por la transformación de nuestro país. Otra participación aquí de nuestros compañeros. Bueno, vamos a continuar un poquito para que vean ustedes otro video que es la inculpación, decimos los abogados, que a confesión de parte, relevo de prueba. Quiere decir que cuando yo mismo me acuso, pues ya, ¿qué otra cosa tenemos que aportar para probar la culpabilidad de quien se declara culpable? Anaya, presente en el momento de la promulgación de la maldita reforma energética, en el momento en el que dirige un discurso en el que él mismo confiesa en qué cree, y no en México ni en su pueblo. Vamos a escucharlo. Licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Senador Raúl Cervantes Andrade, presidente de la Cámara de Senadores. Compañeras y compañeros legisladores, señoras, señores coordinadores de los grupos parlamentarios, señoras y señores integrantes del Gabinete del Gobierno de la República, señoras y señores gobernadores, señoras y señores, la realidad nos alcanzó, hoy ya todos lo sabemos. Se agotó el petróleo fácil y barato, importamos la mitad de la gasolina, importamos la mitad del gas que consume nuestra industria. Mientras que nuestros vecinos del norte hoy cuentan con más de 30,000 pozos activos de gas de lutitas, en el último año nosotros apenas perforamos 7. Cuba y China, gobernadas por el Partido Comunista, han abierto su industria a la competencia. La izquierda en Brasil cuenta casi con 2 décadas de exitosa apertura a la inversión privada, al tiempo que nuestro modelo de monopolio público está agotado. Entendimos que no tenemos lo que queremos. Y por eso, con actitud resuelta, nos hemos dispuesto a hacer lo que debemos para alcanzar lo que queremos. Pemex seguirá siendo la gran empresa 100% propiedad del Estado mexicano. El gas y el petróleo seguirán siendo propiedad exclusiva de la nación. Pero dijimos sí a una reforma energética modernizadora
porque somos parte de una nueva generación que sabe que es el cambio y no el temor lo que hace que avance el mundo. Una nueva generación que entiende que, como dice Octavio Paz, la realidad es mucho más rica y cambiante que los dogmas y los mitos que a veces pretenden contenerla. Una nueva generación que reconoce que nuestra historia está llena de significado. La conocemos y la respetamos, pero no olvidamos que hacemos historia todos los días con las decisiones que tomamos. Sigue esta perorata dramática porque Anaya tiene una vena artística. Como actor de telenovela no le iría mal. Ven la voz dramática, actoral, histriónica. Se la cree, actúa, sale al escenario, pronuncia toda esta perorata y lo hace hasta con voz dramática, como si estuviera anunciando la victoria en una guerra mundial. Vean ustedes, porque en el análisis del discurso podemos llegar a la conclusión de que se cuela la verdad. ¿Quiénes estuvieron en el gobierno antes de Peña Nieto? Pues los panistas, Calderón y Fox. Y Calderón y Fox, habiendo sido o siendo correligionarios de Anaya, pues llevaron a cabo la política energética de la que se queja Anaya. Es decir, Anaya, al momento de respaldar la reforma energética, dice barbaridades como esto. Así se construye una falacia. Dice este señor que Pemex y CFE están quebrados. ¿Se quebraron solas? ¿Quebraron solas esas empresas? Es decir, ¿no vienen los panistas asociados con los priistas neoliberales desde Salinas de Gortari? ¿No votaron el FOBAPROA juntos? ¿No votaban en el mismo sentido en las cámaras ambos? ¿No respaldaron ellos las reformas energéticas? No había una reforma energética privatizadora y destructora de Pemex y CFE en tiempos de Calderón. Y dice, vamos muy mal. Bueno, pues el señor está confesando que los gobiernos neoliberales, es decir, los priistas y dos de los suyos, 12 años, fueron desastrosos para Pemex y CFE. No hay culpables para él, las cosas se dieron así nada más, y entonces como estamos así nada más, la solución es entregarlo todo a los extranjeros. Y dice, hemos perforado nada más 7 pozos. ¿Quién lo hizo? ¿Quién nada más perforó 7 pozos? ¿Andrés Manuel López Obrador, que no gobernaba? ¿El pueblo de México? No, son decisiones del Estado mexicano representado por un gobierno apátrida que intencionalmente, según lo confiesa el propio Anaya, no exploró, no descubrió pozos, no los explotó, no construyó refinerías, dejó que se hundieran las que teníamos al punto de que hace poco estaban a una capacidad del 35-38% de producción. Destruyó el Instituto Mexicano del Petróleo, renunció a las tecnologías y a la investigación y finalmente hizo otra cosa que dice Anaya que estamos haciendo, importando gasolina, claro, porque acabamos con las refinerías, acabaron, e importando la casi totalidad del gas que necesitamos para generar energía eléctrica. Y ese gas se trae de Estados Unidos. Dice que ellos lo están haciendo muy bien. Y luego incurre en otra serie de mentiras y de falacias. China no ha privatizado su compañía petrolera, que es de las más importantes del mundo. Aramco, que es una compañía petrolera, diría yo, la más grande del mundo, la de Arabia Saudita, es estatal también. Lo mismo sucede con Rusia y lo mismo sucede con otras naciones. Dice que su generación sí entiende, de traiciones entiende,
de corrupción y de robos. Y todavía se atreve a citar a Octavio Paz en una cita tirada, sacada, jalada de los pelos, que no viene al cuento y que no le justifica absolutamente nada. ¿En qué ceremonia pronuncia este discurso Peña Nieto? En la ceremonia en la que con todos sus cómplices promulgan la reforma energética destructora de la soberanía nacional. Esta es la confesión de la traición que ha hecho a México él y sus cómplices. Y ahora que se le pruebe y se le demuestre que además lo hizo por 6 millones de pesos o 6.5 o los que sea. Vendió por 30 monedas de plata a nuestro país o por lo que sea, sus negocitos de los que lo acusaba también el inefable Lozano. Y vamos a ver un fragmento de un video que les recomiendo ver completo, que es la intervención de Alfredo Jalife, ese sí un patriota y un hombre que además conoce de la materia. Yo creo que es quien más conoce de la materia energética y ha rebatido y refutado todas estas falacias de los neoliberales. Es un pequeño fragmento porque si pusiera todo, que son 20 y tantos minutos, pues no nos alcanzaría en el programa, pero les invito a verlo con detenimiento. Está junto al senador Bartlett y es una defensa que hace de nuestra soberanía energética con inteligencia, con ideas, con cifras, con datos, con conocimiento, como debemos defender las cosas. Vamos a escuchar un fragmento de este discurso ante los cínicos senadores. Por cierto, allá había varios que se reían prácticamente o no le hacían caso porque ya habían decidido que esto tenía que avanzar. Vamos a escuchar. Y ya, concluyo ahora. Cuando el Estado mexicano ha sido despojado de prácticamente todos sus sectores estratégicos, donde resalta la banca, la reforma calderonista exhibe perturbadores elementos balcanizadores, al haber fracturado a la nación y parece desembocar en la dependencia energética foránea, en inversiones y tecnología. Aunque no viniese en la Constitución, por simple geoestrategia y seguridad nacional energética, el Congreso tiene la misión histórica de rechazar la reforma fiscalista neoliberal del Ejecutivo. Hoy, quien domina el petróleo, los alimentos y el agua, controla al mundo. Nosotros no deseamos dominar al mundo, pero tampoco queremos que nos controlen. Muchas gracias. Un gran discurso de quien entiende para qué es la soberanía y para qué sirve. Porque no es lo mismo ser una nación soberana que ser una nación colonizada, sojuzgada, de segundo orden y que recibe instrucciones del extranjero y cuyos medios, cuya riqueza, cuyos elementos de sobrevivencia se encuentran en poder de otros y no suyo. La Constitución lo dice bien, pero aquí vinieron las reformas, los sectores estratégicos, es decir, aquellos sectores que no son privatizables, no solamente por asuntos económicos y de conveniencia, que ya demostramos que sí los hay y que son de terceros intereses, sino por algo que los neoliberales y nuestros adversarios no entienden y que es la defensa de nuestra soberanía nacional. Cualquier nación, aún las más capitalistas y neoliberales, tienen sectores estratégicos y los conservan. Cuando los Estados Unidos, el país más capitalista del mundo y más abierto aparentemente en sus mercados, se vio en la situación de que sus puertos iban a ser vendidos a chinos, a capitales chinos, inmediatamente prohibió que esto sucediera. ¿Por qué razón? Pues porque es absurdo ponerte en manos de una potencia extranjera y entregar tus medios de subsistencia al extranjero. Por eso lo dice él. Ya quien domina la energía, el gas, el petróleo, el agua, tiene el control y el poder. Y te pueden poner de rodillas e imponer las políticas que sea,
como sucedía con la deuda externa cuando nosotros, a través de nuestros gobiernos neoliberales, contratábamos deuda. Este es un punto también muy importante. El presidente ha decidido que no nos endeudemos, no solamente porque deberemos mucho y comprometeremos el erario y el presupuesto, sino porque ser deudor de los organismos financieros internacionales o de la gran banca internacional es someternos a las condiciones. Lo hablé cuando traté lo relativo al Fondo y al Banco Mundial, cómo estos más la OCDE, esta triada, cuando te tienen dominado por deudas, lo que hacen es imponerte condiciones. ¿De dónde creen que vienen las órdenes de desregulación, de reformas estructurales y todo esto? Sino de esos mismos. Todo se engloba en la pérdida, en la recuperación o en la conservación de la soberanía nacional, que es indispensable para que el pueblo pueda vivir dignamente. De otra manera, decidirán otros y no nosotros, lo cual es fatal. Pero los traidores lo hacen, es decir, sirven estos intereses y destruyen la soberanía nacional a cambio de dinero, como lo hizo Anaya, como lo hicieron muchos, y quiero que esto se evidencie y que así contribuyamos a la formación de nuestra militancia, conociendo exactamente los mecanismos que destruyeron el orden constitucional, que lamentablemente fracturaron nuestra soberanía y que se llevaron nuestra soberanía energética, que ahora estamos recuperando. Legalidad, respeto a los principios constitucionales, al Estado de Derecho, respeto a nuestra soberanía y a nuestros recursos, a nuestras riquezas, que son de nosotros y no pueden ser de individuos concretos, por más buenos empresarios que sean, que ya sabemos cómo se las gastan. José Roberto Zoni, ¿qué plan sugiere para que las bases tomemos el lugar que nos corresponde? Solamente la organización. Si los estatutos no permiten, los comités municipales que permitían, no importa, no le llames comité municipal, es un comité de protagonistas del cambio verdadero y tiene que haber uno actuante y operante en cada uno de nuestros municipios. Y a partir de eso, la reconstrucción de la estructura de nuestro movimiento, de nuestro partido, con compañeros leales, que se llegue a acuerdos de unidad y que se trabaje, porque si no hay trabajo, no habrá nada. Hay que organizar a las bases y los liderazgos tienen que hacer su labor en cada municipio, en cada comunidad, en cada junta auxiliar, en todos lados tiene que haber representación de Morena con al menos un comité. Pero que no sea un comité de papel, sino que sea verdaderamente actuante y operante, que visite a la militancia y que haga conciencia, que los organice, que les comente lo que está pasando y que los motive para defender el proyecto. Eso es lo que nos va a salvar. De otra manera no nos van a hacer caso. Ariana Hernández, cada uno tiene que responder por sus actos. Anaya es un sinvergüenza y es lamentable que aún piense que nos engañará. Estoy de acuerdo. Urbano Alonso, es lógico que es una juzgada maestra la de AMLO al nombrar a Olga Sánchez en el Senado, ya que Monreal se estaba saliendo del Huacal. Bueno, ya pusieron nombres, yo no quise pronunciarlos, pero esa salida del Huacal creo que no es de hace 2 semanas. Ojalá el presidente recupere el influjo. Claro que hay división de poderes, pero es importante para poder avanzar que haya colaboración de poderes y no que nos estén poniendo el pie en un lado o en otro, o sirviendo a intereses distintos, o chantajeándonos. ¿Por qué? Porque desean o buscan el poder y no lograr, en este caso, las reformas constitucionales. Vamos a darle participación a otro compañero de aquí, de Zaragoza, compañera, ¿quién es? María Eugenia Dinorín. Bienvenido. Gracias, muy amable. Bienvenido, licenciado Bracamonte, a Zaragoza, Puebla, y también compañeros que nos visitan. Está bien, aunque no se oiga afuera, se oye allá.
compañeros que nos visitan, muy bienvenidos. Bueno, pues yo invito a las localidades de Teciutlán, principalmente a las personas que nos escuchan de Teciutlán, Tlatlauqui, Zacapuastla, Cuetzalan, que es nuestra región, para que se unan a los grupos que funcionan en sus localidades, que han venido funcionando como protagonistas del cambio verdadero desde hace mucho tiempo, desde el 2005, vienen funcionando y esperamos que se adhiera más gente a esos grupos que funcionan en cada localidad para que juntos hagamos un frente común para que la cuarta transformación se consolide y aún más se siga prolongando, que se promueva en localidades gobernantes que cumplan con los principios y los ideales como nos los está, como el ejemplo que nos está dando nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias. Gracias a nuestra compañera y algunos más y una última participación local aquí para irnos dirigiendo hacia el final. Urbano Alonso, ya lo leímos. Martín García, claro que no son nuestros compañeros Garmendia y sus lambrijos, dice, porque nosotros nunca hemos estado con ellos en sus actos deshonrosos. Pues sí, compañero, que cada quien responda con sus actos y que quienes han sido leales a los principios, a los ideales, brillen y por fin triunfen, y que todas estas conductas cesen, y si algunos compañeros no quieren dejar de comportarse mal, pues hay que demostrar que la voluntad del pueblo está en su contra. Aunque las pseudodirigencias, aunque las estructuras respalden a los corruptos o a los traidores, que el pueblo los repruebe es fundamental. No hay peor cosa que la reprobación del pueblo en democracia y en un sistema como el que estamos viviendo. Aunque tengan la aprobación de grandes tatiascas y de figurones, que se sepa que de aquí en adelante la nueva política implica el respaldo y requiere el respaldo del pueblo, y que sin el respaldo del pueblo no hay nada. Ahí está este principio: con el pueblo todo, sin el pueblo nada; con la militancia todo, sin la militancia nada. No van a decidir la vida del pueblo los grandes jerarcas, sino el pueblo mismo, y por eso quien quiera ser dirigente, que dé la cara al pueblo, y si no se ha comportado bien, que se esconda de las iras del pueblo. Evelia Hernández, nuestra compañera Evelia, que es, yo pienso, de las más leales y más capaces que tenemos, ex candidata nuestra, también burlada sistemáticamente en unas aspiraciones que nos hubiera gustado que concretara. Todavía hay mucho tiempo para ello. Consejeros, me agrada verlos, a generar unidad. Compañeros, que la militancia viva los necesita. Saludos a todos. Saludos también a nuestra compañera Evelia, a los compañeros de Ixtacamaxtitlán, a los compañeros de la Sierra y de las regiones donde ella y otros compañeros han hecho gran labor. Tenemos finalmente, dice Victoria Jiménez Torres, que seamos gente del pueblo quienes apoyemos las afiliaciones de Morena. Desde luego que así debe de ser. Así debe de ser, y hay que presionar para ello. Y Esther Dinorín, muy reprobable la actitud de la CENTE. No es posible que pongan por delante intereses personales y actúen como verdaderos porros. Es cierto, hay que recordar que además, cuando nosotros fuimos oposición y protestamos, nunca recurrimos a la violencia. Siempre lo hicimos por la vía pacífica y legal, y aquí está el resultado. Se consiguió. Sobre todo, es muy reprobable hacerlo
con el presidente que más se ha preocupado por los maestros y más se preocupa por el pueblo. Si quieren protestar, que lo hagan con sus líderes charros, que lo hagan ante quienes sistemáticamente los han traicionado, o también ante quienes dieron a luz esa terrible reforma pseudoeducativa que les despojó de derechos que nuestro mismo presidente les ha devuelto. Por eso quiero que al final veamos el video de nuestro presidente sin mayor comentario, y antes solamente quiero que vean este reporte del INEGI. Vamos bien, la pandemia y la crisis económica han sido terribles, pero les puedo asegurar que no solamente en estos números, sino en la realidad, somos de los países que más rápidamente nos estamos recuperando. Falta mucho, es difícil, pero vamos bien, entre otras cosas, porque se apoyó al pueblo y porque no se recurrió a esa falsedad, a esa tontería verdaderamente demagógica de respaldar a los que ya tienen mucho y sobre todo de pedir préstamos porque no podíamos salir adelante. Así nos mantenemos sin deudas e independientes y soberanos. Lo ha hecho bien el presidente a pesar de las presiones. El economista dice: el Producto Interno Bruto de México hiló su cuarto trimestre de avances. 4 trimestres en materia económica implican ya una franca recuperación. Podría ser el pico, dicen los analistas. Estamos ya en recuperación según los expertos, y los siguientes años serán de inversión y de progreso, yo así lo creo. Vamos a ver finalmente el tan prometido video de nuestro presidente cuando el sindicato de maestros o esta sección o esta turba, porque no se comportaron adecuadamente, le bloquea el paso y lo chantajea y hace un virtual secuestro de su persona que resuelve de forma muy inteligente, hay que decirlo. Decidí permanecer aquí, no voy a entrar por la fuerza, son verdaderamente muchos, podría yo entrar a llevar a cabo la conferencia, pero decidí no hacerlo y es como una protesta de mi parte. Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador no estuvo presente en su conferencia mañanera en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, porque un grupo de maestros de la CENTE le bloqueó el paso en exigencia a que se les cumplan sus demandas. Ante el bloqueo, el presidente López Obrador grabó un video desde su vehículo en medio de la protesta de los maestros y refirió que no caería en chantajes. Yo tengo mi conciencia tranquila y además estoy acostumbrado a enfrentar este tipo de asuntos, y por la dignidad de la investidura presidencial no puedo someterme a chantajes de nadie. Los maestros disidentes rechazaron la propuesta de López Obrador de negociar sus demandas con una comisión de la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, y plantearon un diálogo directo con el presidente. Les estamos ofreciendo diálogo, que los atienda la secretaria de Educación, que es la que corresponde, es a la que le corresponde ver este asunto, pero ellos no quieren que aquí mismo yo les resuelva el problema, y si no, no nos dejan pasar, pues aquí me quedo. Mientras, López Obrador esperaba en su camioneta, protegido solo por elementos de su ayudantía. Bajó la ventanilla y afirmó que él no aceptaba chantajes. Hablamos, expresó, si lo dejaban pasar. Aquí me quedo, no acepto chantajes. Me dejan pasar, me respetan y luego hablamos, comentó a los manifestantes. Los maestros de Chiapas, que exigen la renuncia del gobernador Rutilio Escandón, dijeron que su comisión política deliberaría para resolver las acciones a tomar. Luego de 2 horas de bloqueo y al dar por concluido el mitin, integrantes de la sección 7 de la CENTE advirtieron a López Obrador que ese grupo de maestros seguiría exigiendo el cumplimiento de sus demandas
y dejaron seguir su camino al presidente. Bueno, para ir concluyendo, 3 participaciones que solamente leo y no comento porque además estoy de acuerdo. De Miguel Ruiz: este Anaya es un ser despreciable, tiene que pagar su traición a nuestra patria. Viva AMLO, viva México, todos unidos por nuestro país. Romualdo Aguilera: más sordo y ciego en este caso no es el que no escucha y no ve, sino aquel que no desea, que no quiere ver las ostensibles atrocidades que cometieron en contra de nuestra patria, evidentemente. Y Víctor Martínez Santiesteban: el pacto por México fue el lazo de prianistas para dedicarse a robar a manos llenas. Totalmente de acuerdo. Quiero poner 2 frases de un político y un filósofo, 2 filósofos, pero el primero político, romanos. Cicerón decía: el buen ciudadano es aquel que no puede tolerar en su patria un poder que pretende hacerse superior a las leyes. Ese es el respeto al Estado de Derecho. No debemos tolerar a un poder que violenta el orden constitucional. Y decía Platón: el precio de desentenderse de la política es el de ser gobernado por los peores hombres. Y eso precisamente es el llamado a nuestros compañeros. ¿Para qué? Para que puedan y participen activamente. No nos desentendamos de la política. Es una lucha difícil, es una guerra difícil en la que los malvados, los que no quieren el bien del pueblo, participan, porque es la lucha por el poder. Pero si no hay presión, si no hay organización, nada podrá haber. Había 2 compañeros aquí que si quieren pasar, por favor, pasen. Lucero e Israel están presentes. A ver qué nos quieren decir nuestros compañeros. Estos muchachos son jóvenes de aquí, de Zaragoza. Buenas tardes. Rápido, para no extender más esto, solo un comentario sobre el caso Anaya. Me parece una persona sinvergüenza, más que nada, ridícula en su lucha de hacer que la gente crea en él, porque realmente pues la gente ya no cree en él, haciendo sus videos ridículos de escuchando a la gente, a los campesinos y todo eso. Pues realmente, como usted dice, el que nada debe, pues nada teme. Yo creo que este señor teme mucho y debe mucho, ¿no? Y también una recomendación, a ver si no se le olvida felicitar por el Día del Abuelo a la militancia muy bien. Mayor. Eso es todo, gracias. Bueno, pues entonces felicitamos a todos los que son abuelos y entre nuestra militancia hay muchos. Afortunadamente tenemos la sabiduría de muchos compañeros nuestros que son mayores de edad, son ancianos. No es vergonzoso decirlo así, ni disfrazarlo. Es gente que nos enseña, que están conectados con nuestro pasado y que nos transmite su fuerza, sus conocimientos, las tradiciones tan importantes para seguirnos construyendo como nación. Una felicitación particular a todos, y qué bueno que venga de un joven, además, que tenemos pocos y tenemos que tener muchos más. Finalmente, los saludos a todos a los simpatizantes, a nuestros compañeros militantes, a cuantos nos siguen y nos hacen el favor de escucharnos y tienen la paciencia a veces para aguantarnos. Fernando Antonio Peña de Tlachichuca, Mireya Moreno Flores, Marisela Luján de Chutetelco, Nuri Guadalupe Jacobo, los compañeros de los Reyes de Juárez que están muy bien organizados y luego nos ven en grupo, en particular a nuestro consejero Arrigo, un gran saludo, compañero, María Fernanda García, Ventura Esteban Velázquez, Almabelia Rojas, Rocío Román, Santiago Juárez de Chutetelco, Artemia Galicia de Acateno, Ambrosio Cabrera, Víctor Martínez de Libres, Areli Terán, Rich Chalteno, Romualdo Aguilera Luna, Don Agus desde el sur de la ciudad de Puebla, Ariana Hernández de Ixcaquixtla, Servando Zárate, Lucio Ayala, Tazaki Yutu, Andy Cortés, Eva Telles del Distrito 11, Esther Dinorín,
Crescencia Juárez del Distrito 8, Flora Domínguez, Marta Medina, Piedad González de Acateno, Alicia Jiménez Pérez de Acatzingo, Sandra Jiménez, Ricardo Hernández, Gerardo Galeno, Marta Medina, Berenice Jiménez de Acatzingo, Daniel García Bautista, Andrés Felipe de Atlisco, Guillermo Valderas Vega, Jesús Núñez, Victoria Jiménez Torres de Tenango de las Flores, Javier Dinorín, Ángeles Correa Medina del Distrito 11 desde Aguasanta, José Luis Rodríguez Ramos, Delia Flores de Cholula, Juan Periáñez de Ixtacamaxtitlán, Julián Pérez de Oriental, Martín García, Sara Morón de San Simón Coatepec, José Luis Muñoz Díaz del Distrito 6 en la capital, Elisa Bazán de Tepango de Rodríguez, Juvencio Limón Ricoy de Cuautempan, Tops Guevara de Chignahuapan, Eric Hassan, María del Sagrario Pérez de Zacatlán, Samuel Torres, Samara Aguilar de Tecamachalco, Néstor Guarneros, Sergio Paredes de San Andrés Cholula, Enrique Vázquez de Tehuacán, Evelia Hernández de Ixtacamaxtitlán, Arqui BJ de Huejotzingo, Eduardo Ruiz, Erasmo Mejía, compañeros de la Mixteca, un saludo, ya buscaremos estar por allá, Humberto Acuña, Felipe Alamiño, Viridiana Aguayo de Oriental, Urbano Alonso, Miguel Ruiz, José Roberto Soni, María Arroyo de Cajete, Saúl Suárez Torillo, Isidro Betanzos, estaremos con los compañeros del Distrito 5 en San Salvador el Verde, en Santa Rita Tlahuapan, tan necesitados después de las imposiciones de que fueron víctimas. Herminio Monterrosas de Tepeaca, Robert García, Angélica SG, René Guillén y Samuel Amador, y a todos nuestros compañeros, nuestras compañeras que hacen el favor de seguirnos y que están no solamente aquí en razón de la información o de la formación que podamos darles, sino esto se transmite y se traslada a un compromiso vivo, a un acto decidido, una serie de actos en los que fabricamos unidad, nos organizamos y seguimos en la lucha por la transformación radical de nuestra patria, para que nunca más en política haya corruptos, para que no se violente la ley, para que el que traicione al pueblo sea sancionado y para que a fin de cuentas nuestra patria recobre la soberanía y decida libremente su futuro para darle a todos el que necesitan, uno de justicia, de dignidad y de respeto, porque en Morena, porque en nuestro movimiento la persona, el ser humano es el centro, no es un accesorio de la vida política. Estamos trabajando por ello y nuestros compañeros están decididos. Hay gente que está dispuesta a seguir adelante en este trabajo esforzado para lograr la transformación de México. De aquí a 8 días a las 5 de la tarde los espero. Estaremos en otro municipio con otros compañeros, con el mismo espíritu, con los mismos ideales, con los mismos principios. Vamos adelante. Gracias. ¡Arriba! ¡Viva!